Ahora, en esta clase lo que vamos a ver son los operadores lógicos. Los operadores lógicos tenemos tres, que uno es el NOT, el AND y el OR. El NOT lo que hace es simplemente negar una expresión booleana. Por ejemplo, si ponemos una expresión booleana más el operador NOT, si ponemos not true, pues el resultado va a ser false, porque lo que va a hacer es negar al true. El AND lo que hace es condicionar o probar dos condiciones o comparar dos valores booleanos. En este caso, estos valores booleanos tienen que ser true, para que el resultado de este operador sea true. Y el otro es el OR, en el cual lo que nos pide es que también compara dos valores booleanos, pero en este caso, una de ellas tiene que ser true al menos. En el AND, su resultado va a ser false cuando uno de ellos puede que ser true false o false false. En cambio, en el OR, los valores booleanos para que el resultado sea true puede ser true o puede ser false or true o true or false. Y siempre los resultados serán true. Solo cuando ambos son false, false, entonces en los resultados va a ser false en el operador OR. Vamos a regresar a nuestro Visual Studio Code y aquí vamos a poner fmt.println y aquí vamos a hacer esas comparaciones. El operador NOT se hace con esto y luego de eso podemos poner un valor booleano, en este caso true. Si ejecutamos nuestro archivo, lo que nos va a devolver sería un resultado false, porque lo que está haciendo aquí es negar el valor true. Esto sería el operador NOT. Ahora, si pasamos al operador AND, en este caso donde nos va a decir que para que devuelva un valor booleano true, ambos tienen que ser true. Por ejemplo, vamos a hacer de esta forma, true, el AND se hace con este signo, con doble, y luego de eso vamos a decir true. Ahora, si guardamos esto y volvemos a ejecutar, el resultado será un true, porque ambos son true y true. ¿Cuándo va a devolver aquí un false? Por ejemplo, aquí lo que vamos a poner aquí va a ser un false and true. En este caso, el resultado sería un false, porque el and lo que nos dice que ambos tienen que ser true para que el resultado sea true. Esto sería con el and. Con el OR vamos a poner fmt.println y aquí vamos a poner true. El operador OR se hace con esto, así que vamos a poner true or true. Y en este caso el resultado va a ser true, porque OR nos dice que al menos uno debe ser true. Entonces si ponemos aquí true or false, entonces se va a cumplir la condición. Si volvemos a ejecutar este archivo, nos va a devolver un true. ¿Cuándo nos va a devolver esto un false? Cuando ninguno sea true. Por ejemplo, puede ser false or false. Entonces aquí lo que nos va a devolver va a ser un false. Esto prácticamente, estos operadores vamos a utilizar en unas expresiones un poco más largas. Por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es poner fmt.println y aquí vamos a hacer primero operaciones relacionales y luego de eso vamos a aplicar operadores lógicos. Por ejemplo, aquí podemos poner si 2 es igual a 2. Y aquí podemos decir un operador lógico y también vamos a decir si 3 es distinto a 4. Entonces aquí prácticamente se va a cumplir. Aquí el resultado va a ser un true y aquí también el resultado va a ser un true. Entonces aquí se va a cumplir. Si pasamos a ejecutar, el último resultado que vamos a obtener va a ser un true, porque aquí lo que estamos haciendo es una expresión que está comparando primero aquí dos valores, luego dos valores. Ya teniendo el resultado de esos valores, aplicamos el operador lógico comparando valores booleanos, y en este caso. ¿Qué pasa si aquí yo lo cambio un 4, en el cual el resultado de esta operación sería false? Y si pasamos a ejecutar, entonces
no se cumpliría, entonces nos va a retornar un false. Pero si aplicamos aquí un operador OR de esta forma, entonces prácticamente se cumpliría porque al menos uno de ellos es verdadero. El verdadero que es esta. En esta parte se cumple la condición, aquí no se cumple, entonces false or true, pues el resultado va a ser true porque el operador OR nos dice que al menos uno tiene que ser true. Entonces estos serían los operadores lógicos. Bueno, ahora en esto vamos a ver son los casos que se trabajan dentro de Switch. Vamos a ver cómo se trabaja y en este caso lo que vamos a ver para ver cómo funcionan casos en Go, vamos a realizar un ejercicio donde dice realizar un sistema que te pida un número de 1 a 5 y devuelva inscrito como por ejemplo si ingresas 3 que te devuelva en letras diciendo que es 3. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora de cómo funcionan los casos en Go. Para eso vamos a regresar aquí y lo que vamos a hacer es resolver este ejercicio. En este caso vamos a crear dos variables de diferentes tipos, así que voy a crear var y entre paréntesis de este var vamos a definir esas variables. Una variable n para recibir ese número entero de 1 a 5 y una variable que va a ser salida. Lo que va a almacenar es lo que vamos a mostrar al final la salida de este sistema, en el cual va a decir si es 1, 2, 3, de acuerdo al número que ingresemos. Ahora lo que vamos a hacer es pedir que ingrese ese número. Para eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar los siguientes mensajes, un mensaje que va a decir ingrese el número de 1 a 5 y luego de eso vamos a guardar ese número en la variable n. Ahora, es aquí donde viene el switch y caso. Lo que vamos a hacer es poner switch y luego de eso la entrada de ese switch. En este caso la entrada de ese switch va a ser n, en el cual vamos a ver las condiciones de casos. Entonces aquí estamos diciendo que n va a ingresar y luego de eso vamos a comparar en cada caso. Si en este caso el n que ingresemos es 1, entonces en este caso vamos a poner case, en el caso 1 cuando n sea igual a 1, dos puntos, y aquí lo que vamos a hacer es imprimir lo siguiente, en la variable salida, en este caso no vamos a imprimir, sino que en la variable salida vamos a guardar 1, y listo. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente. Estamos diciendo que ingresa n. Si n es igual a 1, en este caso lo que se va a ejecutar es el caso 1, porque n es igual a 1. Ahora, si n es igual a 2, entonces tenemos que hacer el caso 2. Así que aquí voy a poner case 2 y aquí voy a poner salida será igual a 2 de esta forma. Y así vamos a hacer hasta 5. Por ejemplo, aquí vamos a poner case 3 y aquí pondríamos 3. Aquí case 4, en el caso 5, cuando n valga 5, vamos a poner aquí 5. De hecho, aquí sería 4, vamos a cambiar cuando el caso sea 4. Y por último, aquí vamos a poner el caso 5, case 5. Y en la salida vamos a almacenar 5. Entonces es de acuerdo a lo que ingresemos. Por ejemplo, al n ingresamos 5, entonces el caso 1 no se ejecuta ni el caso 2, sino que el que se va a ejecutar va a ser caso 5. Estos se llaman múltiples condiciones o estructura múltiple o estructura selectiva múltiple. Lo que va a hacer es, de acuerdo al número que ingresemos, aquí va a elegir un caso para ejecutarse lo que está dentro del caso. Cuando no se cumpla ninguno de estos casos, podemos agregar una instrucción al final que se llama default. Dentro de esta instrucción default se va a ejecutar cuando no se cumpla ninguno de estos casos. Entonces aquí voy a poner salida. Y entonces, ¿cuándo no se cumplirían estos casos? Cuando
el número que he ingresado simplemente no es de 1 a 5, entonces pondríamos no está entre 1 y 5 el número que he ingresado, entonces aquí vamos a poner ese mensaje. Entonces, ¿cuándo no se cumplirían estos casos? Pues cuando lo que ingrese no está entre 1 y 5, por eso estamos dejando este mensaje, porque el default se ejecuta cuando no se cumple ninguno de esos casos. Entonces con esto ya tendríamos. En la parte de salida simplemente vamos a mostrar dos valores, el cual va a ser la n y la parte de salida. Entonces si ingresamos 1, pues lo que nos tiene que imprimir va a ser 1. Si ingresamos 4, nos tiene que imprimir 4. Vamos a ejecutar nuestro archivo. Y lo que nos va a pedir ahora es que ingresemos un número entre 1 y 5. Si ingresamos, por ejemplo, aquí voy a ingresar un 4, me va a devolver 4. Ahora, si yo ingreso un 3, en este caso me tiene que devolver un 3. Si yo ingreso un número que no esté dentro de este rango, por ejemplo un 7, me puse a ejecutar 7, voy a volver a ejecutar, en este caso voy a poner 7, y me va a decir que 7 no está entre 1 y 5. Entonces prácticamente funciona como el if, pero en este caso lo que hace prácticamente es que para cada condición creamos un caso. Entonces de esta forma funcionan los casos en lenguaje de programación Go.